¿Qué tal? Buenos días, compañeros. El día de hoy estamos presentando nuestro tema que está titulado Conectados por una vida libre de violencia. Con nuestro docente, el doctor Chávez Collazos Jorge Luis, y nosotros somos el grupo número 6. Nuestro lema en este trabajo de investigación es tejiendo redes de respeto y solidaridad. Por lo siguiente, los participantes, que somos 7 personas, todos participaron. Luego sigue nuestro índice de lo que vamos a tocar el día de hoy. Y la elección de la zona de intervención. Nuestro proyecto se desarrolló en el asentamiento humano de Santa Rosa, ubicado en San Juan de Lurigancho. Elegimos esta comunidad porque presentaba problemáticas como la violencia, la inseguridad ciudadana y la vulneración de los derechos humanos. Por ello, buscamos promover acciones de sensibilización, prevención que contribuyen a fortalecer una convivencia pacífica y el respeto por los derechos de las personas. Nuestra realidad o contexto. La principal problemática identificada fue la violencia, la cual afecta especialmente a mujeres, niños y a la población vulnerables. En esta comunidad también se evidencia casos de violencia familiar, inseguridad ciudadana y poca confianza con las instituciones. Por ello, es importante fortalecer la prevención, promover el respeto por los derechos humanos e incentivar la participación de la comunidad. Bien, ahora hablaremos del objeto de nuestro estudio. La presente investigación buscó conocer la percepción de los ciudadanos del asentamiento humano Santa Rosa sobre la vulneración de los derechos de las mujeres, niños y poblaciones vulnerables. En este caso, nosotros buscamos comprender cómo los habitantes del distrito perciben esta realidad y de qué manera consideran que afecta a sus vidas. E igualmente tuvimos un problema general y problemas específicos. El problema general fue cómo perciben los ciudadanos del asentamiento humano Santa Rosa en San Juan de Lurigancho la vulneración de los derechos de las mujeres, niños y poblaciones vulnerables ante el aumento de la violencia. Acá pueden observar los problemas específicos, causas, consecuencias, derecho vulnerado, norma nacional, supranacional y la ODS que afectó. Bueno, como objetivo general tenemos analizar la percepción ciudadana sobre la vulneración de los derechos de la mujer, niños y población vulnerables ante el aumento de la violencia en el asiento humano Santa Rosa, distrito de San Juan del Lurigancho. Continuando, tenemos el objetivo específico, para ello tenemos cuatro. El primero es identificar la percepción de los ciudadanos sobre los principales manifestando de violencia que afectan a las mujeres, niños y población vulnerable. Segundo, tenemos que determinar el impacto de la ciudadanía, teniendo el aumento de violencia en el ejercicio y protección de los derechos de la población vulnerables. En el tercero, tenemos evaluar la opinión de los ciudadanos respecto a la actuación de las instituciones responsables de la prevención y atención de los casos de violencia. Y por último, tenemos proponer medidas orientadas al fortalecimiento de la protección de los derechos de la mujer, niños y poblaciones vulnerables frente al incremento de la violencia. Continuando, tenemos las estrategias metodológicas. En técnica, utilizamos encuesta y observación participativa. En instrumento utilizamos cuestionario estructurada con preguntas cerradas. En población nosotros mayormente contamos con de jóvenes de 18 años de residente en asentamiento humano de Santa Rosa en San Juan del Lurigancho. Nuestra muestra fue de 52 ciudadanos seleccionados. Encuesta. Para la recolección de datos se aplicó una encuesta denominada Cuestionario sobre los Derechos Humanos en mi comunidad, diseñada para medir la percepción ciudadana sobre la vulneración de los derechos de la mujer, los niños y las poblaciones vulnerables frente al aumento de la violencia en el asentamiento humano Santa Rosa del distrito de San Juan del Lurigancho durante el año 2026. El cuestionario fue anónimo y estuvo conformado por preguntas con respuestas en una escala tipo Likert de 5 puntos, la cual permitió conocer el nivel de frecuencia o percepción de los participantes. Los resultados. Aquí presentamos dos resultados importantes de nuestra encuesta. En primer lugar, la mayoría de los participantes considera que la violencia casi siempre
o siempre afecta el bienestar y la calidad de vida de las mujeres, niños y poblaciones vulnerables. Esto demuestra que la violencia es percibida como un problema constante en la comunidad. Por otro lado, cuando se preguntó si estas poblaciones reciben la protección necesaria para garantizar sus derechos, la respuesta más frecuente fue casi nunca, lo que refleja una percepción de insuficiente protección por parte de las instituciones. En conclusión, los resultados evidencian la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y protección de los derechos humanos en la comunidad. En esta planificación presentamos el plan de intervención denominado el Conectores por una vida libre de violencia. El problema identificado fue el desconocimiento sobre las formas de violencia, sus consecuencias y los mecanismos de prevención y denuncia. Por ello se planteó sensibilizar y capacitar a los participantes mediante 4 etapas. Primero, una charla de sensibilización. Segundo, un taller sobre derechos humanos. Tercero, la difusión de material informativo a los participantes. Y finalmente, la publicación de mensajes y afiches en redes sociales para llegar a un público más amplio. Todas estas actividades se realizaron con herramientas, ¿no? Como Zoom, Canva, WhatsApp, con un presupuesto mínimo para poder prevenir la violencia y la protección de los derechos humanos. Siguiente. En esta etapa se realizó la ejecución y monitoreo del proyecto, la cual estuvo conformada por 4 fases. Primero, la sensibilización, donde presentamos el proyecto a la comunidad y explicamos su objetivo e importancia. Segundo, el desarrollo de las actividades, aplicando encuestas, brindando información sobre los derechos humanos, la prevención de la violencia y las rutas de atención. Tercero, la difusión interna, compartiendo los avances del proyecto entre los integrantes de equipo mediante reuniones. Finalmente, la difusión externa, donde presentamos los resultados a la comunidad a través de reuniones o materiales informativos. Con estas acciones se logró cumplir los objetivos del proyecto y fortalecer la sensibilización de la comunidad sobre la protección sobre los derechos humanos. Sí. En evaluación durante la ejecución, tenemos como cobertura real del proyecto 52 ciudadanos participantes, en las cuales son mayores de 18 años del asentamiento humano Santa Rosa, los resultados claves al alcance previsto logrado y difusión fortalecida. En implementación del proyecto son 4 etapas ejecutadas. Tenemos lo que es la charla de introductoria, los talleres virtuales, la difusión interna y la difusión externa. Los resultados claves son objetivos alcanzados y la sensibilización fortalecida. Las formas de seguimiento. Para verificar la finalización de las actividades programadas y los objetivos del proyecto, se realizó un monitoreo continuo en todas las etapas de ejecución. Para este propósito, se tomaron en cuenta las siguientes medidas: control de asistencia, monitoreo del cronograma, seguimiento de la participación y verificación de la difusión y evaluación de resultados. Este proceso de monitoreo permitió el desarrollo del proyecto, el cumplimiento de las actividades planificadas y la verificación de que las acciones están contribuyendo a aumentar la conciencia sobre la prevención de la violencia y la protección de las personas. Siguiendo con los resultados finales, la ejecución del proyecto pues permitió cumplir los objetivos propuestos al sensibilizar a los participantes sobre la prevención de la violencia y la protección de los derechos de las mujeres, niños y poblaciones vulnerables. Mediante charlas, un taller virtual y la difusión de material informativo, se logró aumentar el conocimiento de la comunidad sobre la importancia de reconocer la violencia, denunciar oportunamente y conocer las instituciones que nos brindan apoyo. Así también la cobertura, aspectos técnicos y funcionales que obtuvo el proyecto, pues estuvo dirigida a los ciudadanos de mayores de 18 años del asentamiento humano Santa Rosa en el distrito del San Juan del Lurigancho. En este se contó con la participación de 52 personas, quienes lograron participar durante todas las actividades de sensibilización. Los aspectos técnicos. La implementación se desarrolló utilizando herramientas digitales, tanto como Zoom, Canva, WhatsApp y Facebook, las cuales pues lograron facilitar la realización de las actividades programadas. Así también, en aspectos funcionales, las actividades se realizaron según el cronograma y cumplieron los objetivos planteados.
Como conclusión, nuestra investigación nos permitió conocer que la violencia contra la mujer, los niños y la población vulnerable sigue siendo un problema que afecta a sus derechos y bienestares. También identificamos que es necesario fortalecer las acciones prevenciones para mejorar la protección y generar mayor confianza en las instituciones. Con el proyecto Conectando por una vida libre de violencia, logramos sensibilizar a la comunidad mediante actividades informativas. Para ello, también es fundamental continuar desarrollando acciones educativas y comunitarias para prevenir la violencia y brindar una mejor protección a las personas más vulnerables. En recomendaciones, con base en los resultados obtenidos, se plantean las siguientes recomendaciones para fortalecer la prevención de la violencia y la protección de los derechos humanos. Fortalecer las campañas de sensibilización y educación, promover programas permanentes de capacitación, reforzar la actuación de las instituciones, impulsar la participación activa de la comunidad, implementar estrategias que faciliten la denuncia y dar continuidad a proyectos de intervención comunitaria. Finalmente tenemos los anexos. En este caso, nuestra primera evidencia es sobre la charla introductoria sobre la violencia y sus consecuencias. Acá se puede ver justamente nuestra participación como ponentes y el grado de participantes que pudimos conseguir justamente que entren a nuestra charla, que fue de 46 participantes. Asimismo, nuestra segunda evidencia fue el taller virtual sobre derechos humanos y justamente la prevención de la violencia. Acá también se puede visualizar nuestro trabajo y justamente también el número de participantes que ingresó, que sería 42. Igualmente tenemos el envío de material interno, justamente las personas que ingresaron a nuestro taller, en nuestra charla, para acompañarlos durante el proceso de concientización. Igualmente la publicación de mensajes y afiches en redes sociales. También mostramos nuestra matriz FODA elaborado por nosotros, los miembros del equipo, las referencias que hemos utilizado durante todo este proceso y eso sería todo. Muchas gracias.